que, bueno, siguiendo un poco como estamos una vez al mes preocupados pues, por las cosas importantes de la vida, hoy nos acompaña don Alfred Sonnenfeld, que nos va a hablar un poco y nos puede ayudar a todos sobre la educación de los hijos. Y don Alfred os lo presento brevemente para no comernos lo importante que es lo que nos tiene que decir. Don Alfred es doctor en medicina, catedrático de antropología, profesor de posgrado y experto en liderazgo. Es profesor de La Rioja y profesor de la Universidad Complutense en periodismo, y es el máster de gestión de televisión y comunicación y salud. Y ha sido profesor de medicina en la Universidad de Humboldt de Berlín también. Y bueno, sin más preámbulos, para no comernos nada importante de lo que nos tienes que decir, pues adelante. Muy bien, pues se me oye, ¿verdad? Sí. Vale. La verdad es que no me gusta mucho hablar desde arriba, prefiero hablar un poquito más desde abajo, ¿verdad? Entonces, el tema que vamos a tratar hoy es, lo digo en uno de mis libros, en Educar para Madurar, y yo quiero dar unos consejos muy prácticos, saber un poco más sobre qué pasa con el ser humano, ¿no? Y de modo especial con el niño, ¿no? Durante los primeros años, bueno, también con la edad, y saber cómo reacciona nuestro cerebro. Esto es muy importante, ¿no? Es decir, cómo hacer buen uso de nuestro cerebro. Por eso comienzo con esta expresión que dice lo siguiente, ¿verdad? Dios perdona siempre. Los humanos a veces sí y a veces no, pero la naturaleza humana no perdona nunca. Es decir, si hacemos mal uso de nuestro cerebro, eso trae consecuencias negativas. Mucho tiempo hemos pensado que todo depende en el ser humano de los genes. ¿No? Cuando daba clases en la Universidad Humboldt de Berlín, pues me acuerdo que estábamos siempre dándole vueltas al desciframiento del genoma humano, hasta que nos dimos cuenta que las cosas no van así. Es decir, los genes, aquí lo pongo arriba, ¿verdad? Lo pueden leer. Lo importante para que los genes actúen bien o mal no es su constitución. Es decir, tenemos más o menos, cada uno de los que estamos aquí, 23.000 genes. Muy bien. Pero lo importante es cómo actúas tú sobre ellos. Es decir, imaginémonos aquí que venimos a un concierto, a unas de piano, ¿no? Bueno, pues el piano es como el genoma. Pero lo importante no es tanto el piano, también es muy importante, pero sobre todo cómo actúas, cómo tocas tú las teclas del piano. ¿Y qué quiere? Y esto se conoce con el nombre de regulación genética. Bien, ¿y qué quiere decir esto? Pues lo voy a decir ahora con algún ejemplo pequeñito. No, por ejemplo, cuando nace el niño, ¿no? Es el bebé, ¿verdad? Si no tiene cariño, fíjense, si no le damos cariño, como vemos aquí, por ejemplo, con estos padres que le están dando cariño, pues
no se activan los genes antiestrés. Estos son unos conocimientos que se saben desde hace poco. Ha sido un canadiense, Michael Meaney, ¿no?, el que ha hablado de esto. Bien, ¿me entienden? Es decir, si le dan cariño al niño, entonces el niño se hace fuerte. ¿Por qué? Porque tiene los genes antiestrés, ¿no? Aquí lo digo de un modo ahora más claro, quizá, ¿verdad? Me puedo calmar, dice el niñito, si el ambiente me regala cariño, ¿no? Porque al nacer, ¿no?, el niño, su sistema antiestrés está bloqueado. Necesita ese cariño, que es lo que ven ustedes también en los mamíferos, ¿no?, de cómo se lamen. Por ejemplo, un oso, piensen ahora en un oso con sus oseznos, con los pequeñitos, cómo les lamen. Si no tienen eso, los oseznos no nacen fuertes. Importantísimo, ¿no? Es decir, pues claro, pues esto, muy bien, ya lo sabemos, pero conviene digamos, reflexionarlo un poco más. Entonces, durante los 2 primeros años, el niño necesita una relación diádica, que es lo que vemos aquí, la madre con el niño, el padre con el niño, ¿no? Es decir, pues una relación muy intensa. Esta es una frase que les aporto ahora, que me parece genial, ¿no? Me parece muy sencilla, pero es muy importante, ¿no? Yo me hago gracias al tú. Es Martin Buber, ¿no?, un profesor ya muerto hace años, ¿no?, muy conocido, y que se dedicó siempre a la filosofía del diálogo, ¿no?, la importancia que tiene el diálogo. Entonces, claro, yo me hago gracias al tú. Claro, yo dependo en primer lugar de mis padres, ¿no?, los que me han creado, han participado en eso. Y yo hablo porque he sido hablado, ¿no? Y si no ocurre eso, si los niños, ¿no?, se han hecho experimentos muy brutales a lo largo de los siglos, ¿no? Es decir, que ya hace siglos, ¿no?, el rey Federico II, ¿no?, Barbaroja, ¿no?, pues quería saber, le dijo a las nodrizas, quiero saber cómo nacen los niños, qué idioma hablan, si no se les habla. ¿Y qué pasó con esos 50 niños? Pues que murieron todos. Claro, necesitan ser hablados. Bien, ¿qué quiere decir esto? Entonces, nosotros entramos en un ambiente de resonancia, ¿no?, que es muy importante. Ahora nosotros estamos aquí en un ambiente de resonancia. Cada uno de nosotros, yo por supuesto también, cada uno de los que estamos aquí, después de esta conferencia o después de haber estado pues en una celebración, pues el modo de cómo se conectan las neuronas ha cambiado. Siempre, constantemente, nosotros nos adaptamos, el cerebro se adapta a las nuevas situaciones. Entonces, otra cosa, pero qué bonito aquí los chicos, ¿no?, con la mamá, qué maravilla, ¿verdad? Pues el ser humano, por naturaleza, es relacional, ¿no? Es decir, necesitamos las buenas relaciones para que nos vaya bien. Por eso se habla, ¿no?, es un concepto muy conocido, ¿no?, del social brain, ¿no? El cerebro es social. Ahí, en ese ambiente,
es donde uno se encuentra a gusto, ¿no? Con la amabilidad social, con el respeto, ¿no? Con el cariño, ¿no? Con las relaciones logradas, ¿no? Entonces, vivir en resonancia, como pueden leer aquí, ¿no? Con personas de nuestro entorno, pues significa cambiar, ¿no? Significa transformarse. Nosotros, vuelvo a repetir, nos adaptamos al medio en el que estamos, y el que mejor lo haga, pues es al que mejor le va. Pero en nuestra sociedad, ¿no? Ya sé que no estoy diciendo nada nuevo, pero lo recuerdo aquí. Cuando nos dejamos llevar por un estilo de vida que conlleva esto, es decir, la prisa en todo momento, ¿no? Pues eso influye en cómo actúan los genes. ¿Se acuerdan lo que les dije al principio? No sé, que tu estilo de vida tiene influencia sobre los genes, ¿no? Sobre tu salud. Podemos decirlo también de otro modo. Claro, si tú vas en la vida, ¿no? Esto solemos decirlo mucho en Alemania, ¿no? Es decir, si te metes en la rueda del hámster, entonces estás llevando una vida, un estilo de vida que no es saludable, ¿no? Porque no reflexionas sobre las cosas. O estos ejemplos, ¿verdad?, que son ya tan llamativos, ¿no? Cuando, por ejemplo, pues un papá, lo que estamos viendo aquí, no le está haciendo caso a su hija, ¿no? Es decir, claro, esto puede ocurrir, ¿no? Es decir, le falta empatía, le falta el saber ponerse en los zapatos del otro, ¿no? Entonces, claro, esto no es bueno. Esto tiene malas repercusiones en los hijos, ¿no? O cuando se mete todo el mundo digital, por ejemplo, a la hora de comer. Esto tiene una influencia muy negativa. Un catedrático, ¿no?, alemán llamado Manfred Spitzer ha escrito un libro que ha tenido un gran éxito en Alemania y que se titula así: La demencia digital, ¿no? Cuando uno le da tanta importancia, ¿verdad?, pues a una llamada, a cualquier iluminación, ¿no?, de su móvil, ¿no? Aquí lo vemos, pues el niño, y el papá, aquí el papá y aquí el niño, ¿verdad? Y que están más atentos a los mensajes que están recibiendo que a una conversación familiar. Claro, este es un consejo que les doy ahora que me parece importantísimo, y es que cuiden estos momentos tan importantes de la vida en familia, porque así los hijos serán más fuertes, serán más sanos, ¿no? Podrán ser, digamos, buenos fundamentos en la sociedad. Pero cuando uno solamente se deja llevar por esos impulsos, entonces, claro, uno se hace débil. Esto es lo que dice la neurobiología. Entonces, fíjense, esto puede llegar, fíjense, lo he cogido ahora de una diapositiva alemana, ¿no? Y traduzco aquí al lado, ¿verdad? Lo que pone aquí, lo traduzco aquí. ¿Ya ha hablado, usted hoy con su hijo?
¿no? Fíjense, la actitud, claro, que es tremenda y que le puede, nos puede ocurrir a todos. Es una verdad obvia, ¿no? O aquí ya, ¿no? Cuando los niños o las niñas le dan más importancia al móvil que a una conversación con su amiga o su amigo. Bueno, ahora otra cosa importante es lo que se conoce con el nombre de sistema motivacional, ¿no? Que fue sobre todo Joachim Bauer, ¿no? Este catedrático de psicoterapia, ¿no? Y de neurobiología en Friburgo, en Alemania, ¿no? Y que habla de esto, del sistema motivacional que tenemos aquí en el mesencéfalo, es decir, en el centro del cerebro, y que lo resumo aquí con estas palabras que desde hace unos 20 años se conoce el sistema motivacional localizado aquí en el centro, ¿verdad?, del cerebro. ¿Y qué tiene que ocurrir para que el ser humano libere las sustancias del bienestar? Para que le vaya bien, a uno, que es lo que queremos todos, ¿no? Pero claro, para que le vaya uno bien segregando estas sustancias que vienen de dentro. Esto es lo importante siempre. No de fuera, no por adicciones. Desde dentro, que son sobre todo la dopamina, la oxitocina y los opiáceos endógenos. ¿Qué ocurre? ¿Qué tiene que ocurrir? La contestación es esta. Y esto hace 20 años, hace 25 años ya, pues era cuando supimos esto, pues caramba, uno dice, pues sí, es así, la buena convivencia social, el mejor logro de las relaciones humanas, entonces el sistema motivacional se activa de tal modo, ¿no?, que en esos momentos en los que hay estima, valoración, reconocimiento, gratificación, simpatía, confianza y pertenencia. Claro, una de las cosas que más duele es cuando uno es marginado, ¿no? Por eso, pertenencia, ¿no? Eso, por ejemplo, es típico, ¿verdad? Puede ocurrir en cualquier colegio, ¿no?, que aparece lo que se conoce con el nombre de bullying. Es decir, cuando uno es excluido del ambiente de sus amigos o de sus amigas. ¿Qué pasa? Claro, fíjense, claro, cuando alguien es excluido, si a mí me cae ahora un ladrillo encima de la cabeza, claro, me produce aquí en la calota, pues a sangre, ¿verdad?, y me duele, pero lo importante es qué pasa en el cerebro. La corteza cingular anterior es afectada. Lo mismo que si yo soy marginado por alguien. Lo mismo. O sea, estas cosas, vamos, claro, que han demostrado un antes y un después. La primera que lo descubrió fue Naomi Eisenberger, que es una catedrática de psicología en Los Ángeles, ¿no?, en California, en los Estados Unidos. Pero se dan cuenta, claro, cuando alguien no es aceptado, es marginado, eso duele. Pero claro, por eso la importancia de la pertenencia, el pertenecer. Entonces, otra cosa muy importante es lo que se conoce con el nombre de neurogénesis. Cuando yo estudiaba medicina en Bonn, en Alemania, pues me acuerdo cómo se decía
Los decía un catedrático de neurología, ¿no? Decía, no, en cuanto nace el niño ya no crecen más neuronas. ¿No? Tenemos 100.000 millones de neuronas en el cerebro. Bien, pues uno pensaba, bueno, pues con un cabezazo, por ejemplo, o cuando uno toma un poco de más de alcohol, pues entonces desaparecen muchas neuronas. Entonces se pensaba, bueno, pero todavía hay suficiente. Pero no es así. Cuando a ti te va bien, cuando tú sabes de verdad disfrutar de la vida, sabes también que tu trabajo te ayuda a realizarte y tal, estás produciendo neuronas, ¿no? Sobre todo en el hipocampo. El hipocampo es importantísimo en el cerebro. Y esto es lo que se conoce con el nombre de neurogénesis. Entonces, cuando el cerebro, lo vemos aquí, ¿no? Que tiene una capacidad muy grande de adaptarse. Y sobre todo, ahora me voy a enfocar en la importancia de aprender. ¿Qué significa eso? ¿No? Pero antes les digo esto, que los seres humanos tenemos la gran capacidad de aprender cosas nuevas durante toda la vida. Esto también es un conocimiento importantísimo, ¿no? Es decir, no pensar, no, yo como ya tengo pues 50 o 60 o 70 o 80 años, ya no puedo aprender. Falso, falso. Claro, tú tienes un sistema motivacional. Si tú estás motivado para estudiar algo nuevo, pues tú lo puedes conseguir. Y de hecho, ¿no? Pues aquí hay ejemplos muchos, ¿no? Como por ejemplo un señor, esto ocurrió en Berlín, pues ya de 80 años, ¿no? Aprende el chino. ¿Cómo? Conociendo a una china de la que se enamora, de muy jovencita, de 65 años, ¿verdad? Entonces, pues eso, claro, eso también es posible. Entonces, bueno, este es otro neurobiólogo en el que me apoyo bastante porque me ha aportado grandes cosas, ¿no? Y él siempre recalca esa creatividad con la que nacen los niños. No, si ustedes ven a niños estos de 3, 4, 5 años, ¿no? que se entusiasman 30, 40, 50 veces al día, ¿no? Con cualquier cosita que ven. Es que esto es una maravilla. Esto es un regalo de Dios, ¿no? Tan grande. Entonces, claro, la misión de los padres, la tarea de los padres es encauzarlos por aquellos lugares donde ellos producen lo que se llaman las sustancias mensajeras neuroplásticas, que en realidad es lo que acabo de decir antes, ¿no? Sobre todo la dopamina, la oxitocina y los opiáceos endógenos, que vienen de dentro, cuando el niño desde dentro se entusiasma con algunas cosas. Eso es impresionante. Y eso hace que se desarrollen bien y consigan mucho en la vida. Pues esto es lo que él conoce aquí con el nombre de alegría creativa, capacidad de descubrimiento de los niños. Entonces, claro, fíjense, ¿qué está ocurriendo en ese cerebro cuando se entusiasma con lo que está haciendo? Pues
basta con pensar en una regadera de la que está saliendo estas sustancias mensajeras neuroplásticas, ¿no?, que es como abono para el cerebro. Entonces, ahora les explico rápidamente lo que significa aprender, ¿no? Aquí lo vemos, ¿no? Pues eso, los chicos, ¿no?, y los niños y las niñas, ¿no?, pues que quieren saber, que quieren con su espíritu creativo saber más cosas. Bueno, ¿qué ocurre en el cerebro? ¿Verdad? Aquí lo resumo, ¿no? Y ahora ven aquí, yo caramba, ¿por qué pone aquí a un perforador? ¿Por qué pongo aquí un stop? Porque el cerebro siempre está en obras. Por eso he puesto esto. Siempre está en obras. También cuando ustedes duermen. Siempre, hasta que nos muramos. Entonces no. Una vez que tenemos ya bien definido el electroencefalograma plano, entonces se acabó. Se acabó en esta vida. Entonces, fíjense lo que digo aquí. Aprender, pues esto, que se establecen nuevas conexiones. Tengo que añadir ahora una cosa. Tenemos 100.000 millones de neuronas en el cerebro, pero cada neurona está unida a otras 10.000 otras neuronas a través de lo que se conoce con el nombre de sinapsis. Ahora entraré en esto. Pero fíjense, ¿qué pasa al aprender? Pues nuevas conexiones entre las neuronas o que las existentes se van reforzando. O sea, nuestro cerebro, aquí lo repito una vez más, está constantemente en obras. Nuevas neuronas, neurogénesis, nuevas conexiones, reestructuraciones, modelaciones, nuevos desmoronamientos, eso también, claro, desapariciones, degeneraciones, o sea, muchas cosas, claro, ahora lo diré con más exactitud. Pero antes les voy a decir, porque esto a veces ayuda bastante, ¿no? Es decir, la diferencia entre un cerebro y un ordenador. Esto es importante también, pero claro, yo esto lo estoy resumiendo a toda velocidad, ¿no? Porque todo esto, pues en realidad, pues requiere mucha profundización. Entonces, en el ordenador tenemos dos cosas: la memoria, el gigabytes, ¿no?, y por otro el procesamiento. Pero en el cerebro va todo junto. Siempre actúa todo conjuntamente. Pero ahora atiendan esto. El cerebro, esto es muy importante, sobre todo para los que tienen niños, y para nosotros también. El cerebro no hace downloads. No hace downloads. Aquí lo he puesto así. Esto es imposible. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que no se nos regala nada en la vida. En la vida no se nos regala nada. Hay que esforzarse para conseguirlo. Si yo quiero estudiar algo, me tengo que esforzar para internalizarlo. ¿No? Claro, para asumirlo. Claro, por eso se dice, hay que rumiar las cosas, hay que darle vueltas a las cosas. Entonces sí, entonces lo entiendo. Entonces, y esto es lo fundamental. Esto es, el otro día estuve hablando ante 150 alumnos en la Facultad de Medicina, ¿no? Entonces les pregunté, ¿vosotros sabéis lo que es aprender? Me dicen todo acerca de la sinapsis. ¿Pero para qué sirve la sinapsis? ¿Para qué sirve? Esto es una sinapsis, que son las uniones entre las prolongaciones de las neuronas. Y ahí es donde tiene lugar el aprendizaje. Esto todavía hay mucha gente que no lo sabe, ¿no? Pero es en la sinapsis, esto es lo importante.
¿Y cómo lo consigo? ¿No? Aquí, esto fue revolucionario. En el año 1999, esta foto, ¿no?, es que la he sacado de Nature, ¿no? Nature, escrito Nature, ¿no? Pues es una revista importantísima, ¿verdad?, donde aparece esto, ¿no?, cómo aumenta de peso la unión entre las prolongaciones de las neuronas. Entonces, ¿cómo ocurre eso? Se lo explico de este modo. Si esto está lleno de nieve y yo paso por aquí, ¿no?, entonces este caminito de nieve, yo paso por aquí 1000 veces, 2000 veces, ¿verdad? Y entonces este caminito se va convirtiendo en un camino, ¿no? Y voy metiendo piedras, voy metiendo cosas que soporten el camino. Y luego el camino se convierte en una carretera y la carretera en una autopista. Así es como se forman en nuestro cerebro las autopistas. Pero eso hay que mantenerlas encendidas, ¿no?, porque rápidamente se puede perder, ¿no?, si uno no pasa por ahí. Claro, entonces ya uno se olvida. Claro, nos hemos olvidado de lo que hemos aprendido cuando teníamos 10 o 15 años, ¿verdad? Y bueno, pues este es el modo de actuar de nuestro cerebro. Por eso el axioma central de la neurobiología está dicho con estas palabras inglesas, que significa use it or lose it. O sea, usa tu cerebro o lo vas a perder. O sea, ¿se dan cuenta qué importancia tiene el aprender? El deseo de aprender. Fíjense, aquí vemos a estos niños en una situación, lo que se llama el flow, que quiere decir, pues, que estoy tan inmerso en una actividad que estoy en esa cosa. Que vemos aquí a esta niñita jugando con el barro, o estos niños jugando ahí también con las piedras, ¿no?, y están tan concentrados. Fíjense qué importancia tiene que los niños sepan concentrarse. Por eso lo que les he enseñado antes, ¿no?, cuando los móviles y tal nos dispersan. Yo no estoy diciendo ahora nada contra ellos, pero nos pueden afectar negativamente. Por eso, porque nos dispersan. Entonces, claro, es que esta niña, que está tan metida en esa cosa, ¿no?, y lo mismo pues en el estudio de una asignatura, aquí lo vemos. O sea, lo peor que le puede ocurrir a un niño, desde el punto de vista así humano, es que se le vayan las ganas de aprender. Por eso, aprender, esto es un regalo de Dios, ¿no?, las ganas de aprender, estar en el estado cerebral del flow. Entonces yo le digo una cosa. O sea, tengan ustedes la seguridad de que sus hijos, si tienen estas ganas de aprender, no es tanto lo que hayan aprendido en el bachiller lo importante, no es eso. Lo importante es las ganas que siguen teniendo de aprender. Entonces superarán cantidad de obstáculos en la vida. Bueno, bien, y ahora ya para finalizar les hablo de algo que digo en mi libro sobre serenidad. Por cierto, tengo ahí unos libros que los pueden adquirir ahí. Y entonces, pues, fíjense, eso también lo digo aquí rápidamente, espero que me entiendan más o menos, ¿no? Pero cuando nace el niño, ¿no?, pues entonces actúa en los 2 primeros años solamente de abajo arriba, ¿no? Es decir, del bottom up,
¿no? Bottom up, o sea, hacia arriba, ¿no? Pero claro, ya a partir del segundo año, del tercer año, del cuarto año, es importantísimo que aprendan también, pues, esto, porque ya se desarrollan las neuronas de la corteza prefrontal, que es de lo más importante que tenemos en el cerebro, y entonces entre los dos se forma una armonía. Entonces, claro, ya es cuando el niño o la niña sabe decir no por un bien a larga distancia. Yo digo no a esto, por ejemplo, ahora se está columpiando mi hermanita, entonces yo le pido, oye, ¿puedo yo también columpiarme? Y ella, pues, dice, bueno, muy bien, ahora que mi hermanito, pues también se columpie, ¿verdad? Que se lo doy a él, ¿no? Es decir, saber decir que no por un bien a larga distancia, claro, esto es importantísimo luego para toda la vida. O sea, tener dominio sobre nosotros mismos. Bueno, bien, pues se han dado cuenta de... Bueno, esto tiene una trascendencia enorme, ¿no? O sea, que si los niños, ¿no?, por un bien mayor a larga distancia saben decir que no a sí mismo, bueno, esto es el centro de la libertad. Esto se conoce con el nombre de tener dominio sobre sí mismo, cosa que ya, fíjense, hace tantos años decía Séneca, ¿no? El reino más grande es el dominio de sí mismo. Cuando alguien se sabe dominar, ¿cuánta influencia tiene esto? Entonces, y ahora para finalizar, ¿no?, pues que sepan esto también, ¿verdad? A veces en situaciones de estrés, ¿no? El estrés no es que sea, no puede uno decir siempre es malo, no, decir el estrés, claro. Yo si ahora estoy aquí dando la conferencia pero me duermo, entonces pues claro, eso estaría muy mal. Yo tengo que estar ahora pues muy atento pues, a lo que estoy diciendo. Entonces, pero hay el positivo y el negativo. Y el positivo estimula la creatividad, impulsa a dar lo mejor de sí, ¿no?, que es lo que vimos con el estado del flow, ¿no?, cuando alguien pues está tan metido en la cosa, ¿no?, que se olvida casi de lo que ocurre alrededor. En cambio, el negativo, pues claro, eso afecta a la salud muy negativamente y mucha gente pues que sufre enormemente de eso, ¿no? Entonces, este es el consejo para las mamás, ¿verdad? ¿No? Bueno, para todos nosotros, ¿verdad? Pues el poner prioridades, todos hemos de saber poner prioridades, no dejarnos comer por los acontecimientos. Bueno, y perdón, pero antes de acabar, es que tengo que hablar también de la importancia de que sus hijos aprendan a leer, que les guste leer. Vamos, entonces eso sería estupendo. Entonces, en uno de los libros de Marianne Wolf, ¿no?, Wolf, una profesora en los Estados Unidos que se ha dedicado mucho a esto, ¿no?, y donde habla de la importancia de aprender, pero que es algo que tiene que aprender el niño, que no es un regalo como el hablar. Para yo hablar, para que el niño hable, tengo que ser hablado, pero con el leer no es suficiente, tiene que actuar el cerebro. Entonces, si un niño no lee, pues será deficiente, ¿no? Porque la lectura nos ayuda a una reflexión profunda. Entonces, el que lee tiene mayor creatividad, discernimiento y espíritu crítico. Y tanto es así, fíjense, que si una persona sabe meterse en las cabezas, por ejemplo, de Shakespeare,
¿no? Esto es un ejemplo que les digo que es real, ¿no? Una niña de 16 años, ¿no? que tenía una enfermedad tremenda que es la fibrosis quística, ¿no? De los pulmones y tal, que estaba ya pues casi pues a punto de morir, pero un director de teatro pues le concedió el papel de Julieta. Se metió de tal modo en eso y actúa de tal modo, o sea, involucrándose en esas escenas, que no solamente no murió, sino que está estudiando Bellas Artes y ya ha hecho la carrera de medicina. Es decir, que se sobrevive, ¿no? ¿Se dan cuenta? Esto es importantísimo para la vida. Cuando una persona se entusiasma con algo, si sus hijos se entusiasman con una disciplina, la que sea, ¿no? y van por ese camino, es lo mejor que les puede ocurrir, ¿no? Y ya voy final. Bueno, aquí ven lo que dice Einstein. Esto es importantísimo también, ¿no? Es decir, que él pues no era buen estudiante, nada bueno, y suspendió cuando quería estudiar en la Escuela Politécnica de Zúrich, lo suspendieron. Pero él decía siempre, bueno, luego fue premio Nobel, como bien saben, ¿no? De física. Pero él decía siempre, pero nunca he perdido la curiosidad pasional por las cosas, ¿no? Y entonces finalizo con esto, con estas palabras que me encantan, y que digo siempre en los seminarios de liderazgo ético, que son estas, ¿no? El buen líder, ¿no? La buena mamá, el buen papá es un líder, ¿no? Es un líder, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? Sabe invitar, sabe animar, sabe inspirar y sabe entusiasmar. Esto es lo que les deseo a todos ustedes, ¿no? Aquí estoy hablando con un amigo de gran trascendencia que se llama Benedicto XVI y aquí les enseño pues los 4 libros, ¿no? que he escrito y que tienen aquí a su disposición. Bueno, pues yo con esto ya he acabado y les agradezco por su atención y, por supuesto, si hay tiempo para alguna pregunta, pues con mucho gusto. Buenas, yo tengo una pregunta. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la ponencia, por la noticia. Y cuando nos habló usted del móvil como barrera, con la alianza, te quería preguntar por su opinión acerca del impacto que ha podido tener el tema del COVID, la mascarilla, porque ha supuesto una barrera, no sé si a lo mejor me equivoco, ¿no? El tema de que los niños se socialicen más, de decirle al niño, antes de que decirle al niño que compartiese todo, que dejase sus juguetes, y ahora hemos ido al punto de que no se lo dejes, no vaya a ser que se me haga. ¿Usted cree que esto tendrá, o sea, cómo evaluar el impacto que tendrá en 20 años, 10 años, esta generación? Sí, muy bien, muchas gracias. Sí. La enfermedad del COVID, hombre, ha tenido unos efectos negativos, pero también los ha tenido positivos. ¿Por qué? Pues los positivos porque nos hemos dado cuenta de cosas importantes de la vida, por ejemplo, de nuestra fragilidad, de que somos muy frágiles y de que podemos morir en cualquier momento. Esto quedó clarísimo, cosa que antes no estaba así, ¿no? Con estos deseos, ¿no? Transhumanísticos, ¿verdad? ¿No? Y entonces, una cosa que sí que se ha notado así negativamente es la falta de estas relaciones humanas, sobre todo con la gente mayor, por supuesto también a los niños, ¿no? Los niños, en fin, sobre todo las edades más vulnerables, ¿no? Que son mayores, ¿no? Y los pequeñitos, ¿no? Entonces, se ha visto, pues, lo negativo que es la soledad. La soledad, ¿no? La soledad, que lo sepan, es la causa de muerte más frecuente.
Tanto es así que en Gran Bretaña se ha creado un ministerio, o sea, una persona encargada de que la gente no sufra bajo la soledad. Muy bien.